El Día del Campesino se celebra cada 28 de julio porque en el año 1967, en el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, se promulgó la Ley de Reforma Agraria y que posteriormente profundizó el presidente Salvador Allende. Este día se conmemora el esfuerzo de todas esas mujeres y hombres que lucharon por una vida digna en el campo. Recordemos la historia. En la primera mitad del siglo XX, nuestro país priorizó el desarrollo urbano y la industrialización por sobre el desarrollo del campo y la actividad campesina. Dicho desarrollo tuvo como consecuencia que campesinos y sus familias migraran a las ciudades buscando mejores oportunidades, originando así una gran crisis en el sector agrario. Debido a esa incapacidad productiva, Chile se vio en la obligación de importar alimentos para satisfacer las necesidades de la población. Hasta la década de los 60, las tierras agrarias estaban en manos de grandes latifundistas, personas con carácter autoritario que no entregaban ni aseguraban buenas condiciones laborales a sus empleados, los campesinos. En aquella época, los campesinos y sus familias vivían en los fundos, donde recibían remuneraciones deficientes. En muchos casos, su salario se traducía en sacos de harina, porotos y leña. Además, los campesinos recibían malos tratos y castigos. Tenían restricciones, sin acceso a la educación para ellos y sus hijos. A raíz de los reiterados atropellos e injusticias, los campesinos comenzaron a organizarse en sindicatos y a tomarse los fondos para poder trabajar las tierras y mejorar las condiciones de vida. Este periodo fue apoyado por la Iglesia Católica, quienes entregaron parte de sus tierras a los campesinos. En el año 1962, gracias a las demandas de los campesinos, el presidente Jorge Alessandri promulgó la primera Ley de Reforma Agraria 15.020, la que permitió redistribuir tierras estatales entre campesinos e instituciones fiscales para llevar a cabo la reforma en el campo. Y con el objetivo de acompañar e impulsar el proceso, se establece una nueva institucionalidad pública, creando el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP. Posteriormente, durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, se buscó la modernización del mundo agrario mediante la redistribución de las tierras y la sindicalización campesina. En ese sentido, el 29 de abril de 1967 se promulgó la Ley 16.625 de sindicalización campesina, la que permitió crear 488 sindicatos con 127.688 afiliados. Con el lema «La tierra para el que la trabaja», se promulga la Ley sobre Reforma Agraria 16.640, que facilita la expropiación masiva de los predios agrícolas. Esta reforma estableció el límite de acumulación de tierra en el país en un máximo de 80 hectáreas, es decir, ningún chileno podía conservar más de 80 hectáreas. En el caso que las tuviera, ese excedente debía ser expropiado y redistribuido. Entre 1964 y 1970 se expropiaron 1.408 predios, el 23.4% de la tierra fértil del país, beneficiando a 21.270 campesinos, especialmente en la zona central. En consecuencia, la tierra que no era trabajada se expropió. Durante el gobierno de la Unidad Popular, la reforma agraria se profundizó. En 3 años se expropiaron 4.401 predios, correspondiente al 35.3% de la mejor tierra cultivable chilena. Se favoreció a 39.869 familias más, traspasando tierras a administración estatal, cooperativas agrícolas o asentamientos campesinos. Es importante destacar que para el territorio mapuche, el gobierno de Salvador Allende usaría la reforma agraria para devolver tierras usurpadas a las comunidades. A partir del año 1973, durante el golpe de Estado del dictador Augusto Pinochet, se produce y crea una contrarreforma, donde el 28.4% de las tierras se devuelven a sus antiguos dueños, el 38.5% son rematadas o entregadas al Estado y solo el 33.1%
repartidas a 40.000 campesinos. Gracias a este duro golpe para el mundo campesino, comienza la privatización de las tierras y el agua, por lo que campesinos debieron endeudarse y al no poder sobrellevar esas deudas, debieron vender sus tierras. Junto con ello, comienza una represión brutal contra dirigentes sindicales campesinos, aplicando el Decreto Ley 208 que los inhabilita a organizaciones sindicales. Periodo en el que muchos campesinos, defendiendo sus ideales y tierras, murieron y fueron torturados. Con estas medidas represivas, los campesinos comienzan a vender sus tierras por no tener capital de trabajo y asistencia técnica. Se da inicio al agronegocio, financiado por grandes empresarios nacionales y extranjeros, basados en el monocultivo y agrotóxicos, adoptando así una nueva forma de producir, sin conciencia en el daño al medio ambiente, su biodiversidad y la calidad de alimento para las y los chilenos. Las y los campesinos somos parte de la agricultura familiar campesina y de pueblos originarios, pero seguimos siendo amenazados por las grandes empresas y el modelo agroexportador. A pesar de ello, el trabajo campesino continúa con mayor fuerza, poniendo en valor la importancia que el campo tiene para las economías locales, el desarrollo de Chile y sus territorios. Sin duda, la historia nos presenta el esfuerzo y la lucha de miles de hombres y mujeres, quienes buscaron lo justo y que gracias a esa lucha y trabajo constante se transformaron en una inspiración para las nuevas generaciones, quienes continúan trabajando noblemente la tierra con el objetivo de alimentar a las familias de nuestro país. Gracias, campesinos y campesinas de Chile. Su esfuerzo jamás será en vano.